En enero, un ciudadano español, gallego, coruñés, Diego Bello, fue abatido por la policía filipina, en lo que diferentes informes de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, autopsias de diferentes países, indican que podría ser una ejecución extrajudicial. En este sentido, nosotros llevamos semanas hablando también con la familia. Estos últimos meses hubo, además, importantes movilizaciones cívicas en Galicia y en Coruña al respecto de este tema, y nos parece que es un tema que hay que traer al Congreso de los Diputados también, porque es importante visibilizar esta cuestión, tratar de poner encima de la mesa que es importante que se vaya hasta el final para, en primer lugar, limpiar el nombre de este ciudadano gallego y español, y, en segundo lugar, que se exija justicia, que se sepa exactamente qué es lo que le pasó a este ciudadano, a Diego Bello, en Filipinas. En este sentido, hemos preparado una batería de iniciativas que, sin duda, esperamos que encuentren el apoyo unánime de los grupos de esta Cámara. Lo que le ha sucedido a Diego Bello es una injusticia clamorosa, y ante esto solo nos queda, creo que a todos y a todas, estar al lado de la familia y al lado de la justicia.